tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 9 de la noche en todo el territorio nacional. Esto es AM a través de las pantallas de Canal 13. Hoy vamos a hablar del marzo paraguayo. Vamos a hablar de un marzo paraguayo que en 1999 dejó absolutamente muchas cosas sin resolver. No solamente dejó el magnicidio, no solamente dejó el asesinato de un vicepresidente de la República como Luis María Argaña. Hubo gente que finalmente falleció sin responder ante la justicia con relación a las acusaciones que se hicieron en algún momento en contra de actores políticos, inclusive, de aquel marzo de 1999. De alguna u otra forma, todos en Paraguay sufrimos la memoria cortoplacista, esa memoria que nos permite de alguna manera olvidar muy rápido acontecimientos sumamente importantes dentro del territorio. Hoy protagonistas de aquel marzo van a hablar con nosotros. Protagonistas no solamente desde el relato y el acontecer periodístico, protagonistas que de alguna u otra forma administraban también poder en aquel 1999. Muchas cosas pasaron. Vamos a recurrir al archivo. Canal 13 tiene un archivo importante de lo que había sucedido hace 16 años. Mañana se cumple precisamente 16 años del asesinato del doctor Luis María Argaña. Hoy vamos a hablar de eso y ustedes están invitados, como siempre, a ser parte del AM de esta noche. El hashtag AM Marzo Paraguayo, así nos vamos a comunicar y ya en instantes, a la vuelta del corte, vamos a tener a Mina Feliciangeli, una de las protagonistas de aquel marzo paraguayo, pero desde mucho antes, incluso no solo desde el periodismo, uno podría decir rival, por lo menos es lo que se percibía, de Lino César Oviedo, ya cuestionando ella la participación luego del marzo del general Oviedo en el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. Otro de los protagonistas que va a estar con nosotros esta noche en AM es Walter Bauer. Lo recordarán, ministro del Interior, en aquel entonces fue diputado también, fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Hoy Walter Bauer aceptó venir al programa y responder sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de límites a lo que sabe de aquel marzo de 1999. A la vuelta de la pausa, venimos con esta edición de Marzo Paraguayo, con mucho archivo de lo que fue hace 16 años el asesinato, no solo del doctor Argaña, sino que también de jóvenes en la plaza frente al Congreso. Hacemos el corte, venimos en 2 minutos. Estamos de vuelta, seguimos en vivo en AM y para comenzar este repaso por aquel marzo paraguayo de 1999, les vamos a presentar este material donde vamos a contarles cómo arrancaba esta semana el 23 de marzo con el magnicidio del entonces vicepresidente Luis María Argaña y cómo terminaba esta semana también con la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas Grau. Y sobre todo en este primer material de la noche, todos los hechos que llevaron a esta sangrienta semana hace 16 años. Los 26 años de democracia que estamos viviendo desde 1989 son una excepción para la historia del Paraguay independiente. Una historia que siempre tuvo entre sus memorias revoluciones y levantamientos, gobiernos dictatoriales y finales de gestión gubernativa poco apegados a un sistema de representación a través de elecciones. Una característica de esta primavera que estamos atravesando hace poco más de 2 décadas y media. Hubo tiempos en los que el levantamiento en armas era tan común que hasta la inclemencia del tiempo se confundía con el sonido de los revolucionarios que intentaban establecer un nuevo régimen, en detrimento del que detentaba el poder en ese periodo. El golpe cívico-militar del 2 y 3 de febrero de 1989, que puso fin a la sangrienta dictadura de Alfredo Stroessner, tampoco escapó a esta realidad. Una vez instalado el gobierno de Andrés Rodríguez, con la sucesión presidencial de 1993, en la que asumió la primera magistratura el ingeniero Juan Carlos Guasmosi,
El virus de la revuelta, incubado en el inconsciente colectivo paraguayo, reflotó con mucha fuerza. Corría el año 1996 cuando el entonces todopoderoso general Lino Oviedo era dado de baja de las fuerzas militares. Se había anunciado su asunción como ministro de Defensa, una situación que se desestimó por la presión social que había generado este anuncio oficial. La tensa situación trajo consigo una amenaza de golpe de Estado por parte de los leales a Oviedo. Esta era una realidad para nada ajena al ciudadano paraguayo, acostumbrado por su historia a vivir en medio de emancipaciones. No obstante, con cintura política, apuntalada por una movilización ciudadana y respaldo internacional, las aguas se calmaron. Guasmosi se despojó del peso de Oviedo en sus espaldas y el entonces ex general iniciaba su campaña política rumbo a las elecciones presidenciales de 1998. Con un apoyo casi testimonial, Oviedo iniciaba esta carrera que lo llevaría finalmente a vencer en las elecciones internas del Partido Colorado al último caudillo de la ANR y candidato firme a la primera magistratura, el doctor Luis María Argaña. Perplejos por el inesperado revés oficial, con un escenario absolutamente distinto al que se pensaba, se movió el tablero político. Se reflotó una causa judicial que había estado dormida por mucho tiempo y quien había vencido en los comicios colorados quedaba fuera. Lino Oviedo era condenado a una pena de 10 años por el fallido intento de golpe de Estado contra Guasmosi en el 96. Como el tiempo apremiaba, en carpas de la ANR se buscó la salida más rápida para no quedar sin dupla presidencial para las generales de 1998. Así fue que quedó la chapa Raúl Cubas Grau, quien era candidato a vicepresidente de Oviedo, y Luis María Argaña, quien fue el candidato a presidente que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos detrás del general condenado. Con el eslogan Cubas al Palacio, Oviedo al poder y una indisimulable distancia entre candidatos a presidente y vicepresidente, la ANR parecía afrontar unos comicios complejos, ya que enfrente tenía aún una coalición opositora con candidatos históricos. El referente más importante del PLRA durante ese periodo de transición, Domingo Laíno, y el ex intendente asunceno y líder de clínicas, Carlos Filisola. A pesar de esta coyuntura que parecía difícil, la victoria electoral de Cubas y Argaña fue amplia, sin dejar lugar a dudas. El Partido Colorado continuaba en el poder y el futuro solo tenía una incertidumbre. ¿Qué pasaría con Lino Oviedo? La incógnita rápidamente fue develada. Días después de la toma de posesión de Raúl Cubas en el Palacio de López, Oviedo quedaba liberado de la causa que lo tuvo preso. El 23 de marzo de 1999, un suceso sacudió a la sociedad paraguaya. Era asesinado en la calle el vicepresidente Luis María Argaña. Las acusaciones apuntaron al general Lino Oviedo, principal enemigo político del caudillo colorado. Desde allí se generaron una serie de movilizaciones que desembocaron en lo que finalmente se conoció como el Marzo Paraguayo. Una gesta que hasta el momento genera todo tipo de análisis, principalmente por las consecuencias políticas y sociales que trajo este hecho, ya que la sociedad paraguaya, polarizada entre grupos antagónicos, escribía una de las páginas más sangrientas de su historia. El 26 de marzo, jóvenes y manifestantes eran asesinados frente a las plazas del Congreso. La democracia se tenía. Un juicio político que estaba en pleno desarrollo apresuró la renuncia de Raúl Cubas.
Yo asumo la cuota que la historia tenga que adjudicarme. Pido disculpas a todos los paraguayos que me votaron, pero este presidente no ordenará que las Fuerzas Armadas se movilicen para atentar contra la Constitución y las leyes de la República. No voy a ser responsable de más derramamiento de sangre inocente por cuestiones políticas. Acabo de firmar mi renuncia y paso el control del Poder Ejecutivo con todas sus prerrogativas al presidente del Honorable Congreso de la Nación. La asunción de Luis González Macchi, con las promesas de un gobierno amplio, con participación de diferentes sectores políticos, fue la consecuencia inmediata. La huida de Oviedo del país también. La historia cuenta que las consecuencias del marzo paraguayo se siguen sintiendo, porque las premisas de quienes asumieron el poder fueron deshonradas, porque la movilización social que tuvo su pleno auge en esas fechas terminó por apagarse, porque la sensación de injusticia se instaló en el corazón de la gente, ya que los culpables nunca fueron penados suficientemente. Y los acuerdos políticos coyunturales se impusieron a la necesidad de construir una memoria histórica en donde responsables paguen por sus penas. A 16 años de aquellas jornadas, la deuda sigue latente. La historia paraguaya, mal contada en todas sus etapas, sigue repitiendo viejos esquemas, olvidando protagonistas, ignorando responsabilidades, evitando una discusión profunda y desapasionada del tema. El marzo paraguayo quizás sea el mejor de los ejemplos recientes de hechos que no fueron adecuadamente escritos y que van a quedar incompletos en los libros de nuestro país. Creo que no solo desde el periodismo tuvo un papel preponderante, sino que incluso para muchos desde la militancia entendiendo como el asumir posiciones políticas en un momento por más delicado que este sea. Mina Feliciangeli está con nosotros hoy en el programa y es un gusto tenerla aquí en Canal 13 en AM. Hola Mina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches y buenas noches a toda la teleaudiencia. Mina, ¿qué te trae este material? ¿Qué recuerdos te trae el marzo paraguayo? Bueno, realmente son múltiples recuerdos, Santiago, y la gente que vivió, digamos, ese marzo, me imagino que siente lo mismo porque año tras año, de una forma u otra, lo conmemoramos, tanto en la radio como en programas de televisión que me haya tocado. Y muchas cosas. Primero que hay que entender el contexto en que se dio el marzo paraguayo. Era un Paraguay dividido. Lastimosamente Lino Oviedo, digamos, hay liderazgos que sucede eso, pasa guardando las diferencias, las distancias, digo, pasa esto en la Argentina hoy con Cristina Kirchner, ¿verdad? Divide la Argentina sin lugar a dudas entre kirchneristas y antikirchneristas. También pasa en Venezuela, ¿verdad? Los chavistas y antichavistas. Y bueno, y acá se vivió una época, digamos, donde el Paraguay estaba dividido entre oviedistas y antioviedistas. Por cierto, los oviedistas eran inclusive hasta mucho más en ese entonces. Sí. Después, obviamente, quedaron muy pocos, ¿verdad? Pero se vivió una época muy difícil porque para los que, de una forma u otra, hemos militado por la democracia de este país, porque hemos militado ya de jovencitos luchando contra la dictadura de Stroessner, veíamos de vuelta al retroceso, digamos, en relación a las libertades, que tanta sangre también costó conquistarla. Yo siempre digo que lastimosamente los seres humanos no valoramos las cosas, eso pasa en el amor, en la salud y también en la libertad, hasta que lo perdemos. O sea, la salud uno valora cuando se pierde, rompes un dedo, ahí te das cuenta que es importante tener el dedo, ¿verdad? Pasa a veces con los amores, ¿verdad? De repente cuando uno los pierde, uno dice, bueno, a ver, ¿por qué no hice lo necesario para retenerlo? Y pasa con la libertad. Yo creo que cuando las personas que hemos vivido bajo regímenes dictatoriales, porque somos ya mayores, sabemos lo que es no tener la libertad, de que vos la tuviste desde chico, digamos, del nacimiento. Claro. Sin embargo, nací bajo la dictadura y toda mi juventud fue bajo la dictadura. Entonces,
era un retroceso para muchos, o sea, el peligro de un retroceso. Cuando por fin teníamos un presidente civil, digamos, que fue el primer presidente civil, Wasmosy, después de décadas, porque estuvo Stroessner, luego vino Rodríguez, ya en democracia, pero un militar, y otro militar que quería nuevamente arrebatar, digamos, los militares, mucho respeto, pero a los cuarteles, digamos, a cumplir sus funciones. Y nuevamente un militar quería apoderarse del poder, y no precisamente de la forma más debida, digo, en anteriores ocasiones. En el 96 ya hubo un intento de golpe, y luego el marzo paraguayo. Entonces, para muchos de nosotros esto era un retroceso. ¿Quién era Lino César Oviedo del marzo paraguayo propiamente? Bueno, no, Lino César Oviedo, sin lugar a dudas, un líder. O sea, tenía mucho liderazgo. O sea, en ese sentido, hay que decir, tenía liderazgo militar, tenía liderazgo político, ¿verdad? Solamente que yo y muchos consideramos a Lino Oviedo, digamos, una ideología fascista, autoritario, dictatorial y inclusive un poco, digo un poco loco, pero no en el sentido así médico de la palabra, que a lo mejor también, pero un tipo muy intolerante, un tipo muy violento. Tal vez su formación militar hacía que él conciba el poder, ¿verdad?, tanto para retenerlo como para conquistarlo por la vía violenta. Es la esencia, tal vez, le criaron así, pero realmente es una persona que podía haber hecho mucho daño. Nosotros hoy, Mina, queremos recorrer la historia de aquel marzo paraguayo, sí, y donde, decía, vos tuviste mucho protagonismo, y para ello ya está con nosotros Enrique Dávalos también. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Santiago, mi saludo también a la teleaudiencia. Y estuvimos revisando el archivo de Canal 13 y vamos a empezar a recordar aquellos días históricos del marzo paraguayo, el marzo de 1999. Pero antes ya del 99 tenemos que entender un poco el contexto histórico de lo que estaba pasando en nuestro país en ese momento. Y vamos a 2 años antes, 1997, porque se enfrentaba una de las mayores rivalidades de nuestra historia en democracia, Luis María Argaña contra Lino César Oviedo en las elecciones internas del Partido Colorado para la presidencia de la República. Elecciones que gana Lino César Oviedo, pero que finalmente no puede representar al Partido Colorado porque va a la cárcel por un intento de golpe de Estado en contra del presidente Wasmosy. Entonces la chapa se integra con su vicepresidente, Raúl Cubas, y en la vicepresidencia quedó el derrotado Luis María Argaña. En el 98 la chapa colorada gana las elecciones y lo primero que hace Cubas es liberar de la cárcel a Lino César Oviedo. Esto generó un ambiente político en el que la oposición y el sector argañista buscaba un juicio político para Raúl Cubas, juicio político que se fue postergando por varios meses. Así llegamos hasta marzo de 1999. El 23 de marzo, Luis María Argaña, vicepresidente de la República, se desplazaba con su camioneta por la ciudad de Asunción, lo interceptan y lo rocían de balas. Adelante, Anita. Ahora sí. ¿Qué le vale? Perdón, sí, tenemos datos. La primera noticia fue en Sargento Gauto y Venezuela. Presumiblemente hubo una explosión. Jurisdicción de la comisaría 19. El que está herido es el doctor Luis María Argaña. Pero, está herido. Dame tu retorno. ¿Dónde está concretamente? Sargento Gauto y Venezuela. Bueno, enseguida, creo que esto... ¿Quién? Es muy grave. A ver, Julieta y Fernando también, por favor, que vaya ahí. Sí, nosotros tenemos el conocimiento de que ya la ambulancia está llevándole al doctor Argaña, nos estamos dirigiendo hacia ahí. Mina. ¿Quién está en el 2? Hola. Hola. Sí, Guicho. Mina. Contame qué pasó. Lo mataron a Argaña, amiga. ¿Qué? Le encajaron una ráfaga ametralladora y granada. ¿Vos me estás hablando en serio, Guicho? Acabo de ver, amiga, se fue ya al sanatorio americano, muerto prácticamente, muerto está. ¿Pero cómo pasó esto, por favor, Guicho, decime? Yo no tengo ni idea. A mí me llamaron, yo vine a Sargento Gauto y justo en el momento que retiraban el cuerpo de la camioneta, dieron ráfagas ametralladoras y granadas. ¿Y él iba con quién, Guicho? Con su madre y todo, pero a él únicamente le metieron bala a Mina. ¿Pero qué? ¿Gente interceptaba el vehículo? Contame algo más, por favor. No tengo ni idea. A mí me avisaron porque por la radio escucharon que pedía auxilio, por la radio de la vicepresidencia, y casualmente estaba a 3 cuadras, y me acerqué y llegué en el momento que estaban retirando el cuerpo de la camioneta. Le estaban haciendo masaje al corazón, pero... Ay, Guicho, vos me estás hablando en serio, Guicho, por favor. Te estoy contando la verdad. ¿Murió el doctor Argaña? Según el paramédico está muerto. Además tiene como 10 tiros en el cuerpo. Ay, Guicho, pero escuchame una cosa. Quiero que me digas más cosas, por favor, no corte y quiero
quiero más gente, todo el país quiero que esté ahí, por favor. Bueno, yo estoy yendo al americano. Bueno, americano. Escuchame, no quiero que corte, vos te estás yendo y quiero que me relates. ¿Vos llegaste a dónde concretamente? Sargento Gauto sí. Y Venezuela, sobre Sargento Gauto, media cuadra hacia Sacramento. Sí. ¿Y estaba todavía el cuerpo del doctor Argaña ahí? Sí. ¿En qué? ¿En su auto? En una camioneta colorada. De un Fiat Uno. ¿Cómo se llama una camioneta colorada? Bueno, ahora mismo vamos a llamar al Poder Judicial a ver si lo van a apresar al presidente Cuba y a Oviedo. Por favor, ya el juez de turno, quiero saber si hay orden de apresamiento del presidente Cuba y del Lino Oviedo, único responsable de la matanza en este país. Ahora se dan cuenta, pueblo paraguayo, ¿quién mierda, hijo de puta, es el señor Lino Oviedo y presidente Cubas? ¡Hijos de puta! Eso es lo que son, hijos de puta. ¿Qué te llevó en ese momento, Mina, a tan contundentemente, directamente relacionar a Oviedo y a Cubas? Porque todo el contexto era una obviedad, o sea, quién o si no podría matar a Argaña. Argaña fue amenazado un montón de veces. Él decía, no lo van a hacer. Y sinceramente yo compartía con él esa visión. Que no lo iban a hacer. Jamás me imaginé, o sea, también yo tuve muchas amenazas, todos, o sea, muchísima gente sufría amenazas, inclusive por radio, porque tenían también programas de radio y decían fulano de tal, mengano de tal, ráfaga ametralladora. Pero bueno, pensábamos que era una forma de amedrentar a los que estábamos en contra, ¿verdad? Pero sinceramente nunca me imaginé que eso se iba a materializar matando a un vicepresidente. Porque si vos decís, si lo matan a Argaña, imagínate, acá se viene una masacre, porque matar a un vicepresidente... Es capaz de matar a cualquiera. Claro, o sea, es difícil matar a un vicepresidente, no sé cómo te explico, ¿verdad? Han muerto mucha gente acá, pero un vicepresidente, un magnicidio, no sé, era... Sentías la desprotección total porque como te caía todo, porque se te caía la ficha, decía, Dios mío, o sea, esto es cierto. En ese momento, Mina, cuando vos tan contundentemente decís, quiero que el Poder Judicial tome cartas en el asunto, se dan cuenta quién es Cuba, quién es Lino César Oviedo, en ese momento, ¿qué pasaba? ¿Tu teléfono sonaba, te llamaban, reforzaban tu seguridad, habiendo tomado una posición tan importante como esa en ese momento? ¿Qué pasó? Y no sabemos probablemente en aquel marzo paraguayo. Nada, o sea que me descompuse, sinceramente me descompuse. Ese sentimiento de que te duele el alma, el corazón, las tripas, me pasó 2 veces en la vida, sinceramente. Pero ni siquiera, fíjate vos cuando murió mi padre, que era amado por mí, pero bueno, es una muerte que yo esperaba porque él estaba enfermo y me dolió muchísimo, pero el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, cuando yo justo estaba en Radio 1 y estaba viendo, digamos, el monitor, estaba justo CNN, o sea, increíble, casualmente, y se veía las torres caer, y yo decía, no puede ser esto, o sea, no puede ser un accidente, qué bárbaro, y qué bárbaro. Y después, cuando ya se desarrolló la información, vos sabés que estuve un día y medio con mal de estómago, arcada, me dolía el cuerpo entero. Esa misma sensación sentí cuando lo mataron a Argaña. O sea, yo no podía creer, le decía, no, esto no puede ser. Dios mío, lo que se nos viene, ¿verdad? O sea, sentí miedo por mi hija, porque fuimos muy amenazadas, mi hija, yo y toda mi familia. ¿Cómo te amenazaban, Mina? Y de diferentes formas. Por ejemplo, bueno, Melamed por radio, digamos, y otras personas que llamaban, los llamadores. Era una situación muy hostil. Ahora, lo de Melamed vos tomabas como una cuestión real o como una operación política simplemente. Muy agresivo él y muchos de los seguidores de Oviedo. O sea, el problema se creó, como te digo, un clima de mucha violencia contra los no oviedistas, ¿verdad? Pero sinceramente pensé que eran violentos verbalmente y te hacían sentir muy mal, por cierto. Pero yo nunca pensé que lo iban a hacer. O sea, no me imaginaba que después de la democracia podría pasar algo así. ¿Cuántas veces llegaste a conversar con Oviedo en particular? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Sinceramente no me acuerdo, fue a mi casa. ¿Y cuál era el tenor de la conversación cada vez que hablaban? No, porque cuando conversaba conmigo, digamos, y las veces que le pude hacer entrevistas, fue cuando todavía, digamos, era un militar que había hecho el golpe contra Stroessner, si bien, digamos, tenía ciertos vicios así autoritarios, qué sé yo, pero no había hecho nada incorrecto todavía, o sea, no había hecho el intento de golpe, después de eso no había
Bueno, mucho menos lo del marzo paraguayo, obviamente, ¿verdad? Y creo que le hice dos entrevistas o tres, sinceramente no me acuerdo, y habré hablado con él otras 3 veces aproximadamente. Te digo, fue a mi casa y todo, en 2 oportunidades a hablarme. Bien, o sea, una charla normal. Pero en el momento que matan a Luis María Argaña y luego de hacer vos estas declaraciones públicas, ¿se comunicó él con vos? No, nunca ¿Llegó a hablar más. con vos? No, nunca más. Nunca más. O sea, después de eso ya no. Claro, después ya no. Tenemos más de esta historia de 1999. Enrique, vamos con vos. Y seguimos con esa primera jornada. Un rato después de aquel atentado a Luis María Argaña, su cuerpo es trasladado hasta el Sanatorio Americano, donde se confirma su deceso. Hasta allí fueron varias personas, entre ellos autoridades, políticos, y fíjense el ambiente que se vivía allí afuera del sanatorio. Esto es lo peor que le pudo haber ocurrido a nuestra democracia. Esta es la consecuencia de haber dejado que el AMPA haya adueñado la política de nuestro país. Lo persiguen. Dicen que simplemente necesitamos seguirlo. Vamos a ver, van a lincharlo si siguen en estas condiciones. Lo expulsaron en donde obviamente no se admite la presencia de ovieristas, como ellos están diciendo, y personas que consideran infiltradas. Una manifestación prácticamente de los argañistas en este lugar. ¿Dónde? Ahora le rataron a mina Feliciano. ¿Dónde está? No te pregunto ahora qué nosotros. Tenemos que confirmar la información. Que le saque del país a su Colillo, a Papalardo, a Cuba y a Lino Viejo. A eso que... Ha fallecido el doctor Luis María Argaña, presidente titular del Partido Colorado. Es la triste noticia que acongoja al país. La Junta de Gobierno se dirige en tan dolorosa emergencia al pueblo colorado para condenar el hecho y deslindar responsabilidades. La muerte del doctor Luis María Argaña, quien además de jefe civil, el más prestigioso de la política paraguaya, era el vicepresidente de la República. Enluta a nuestro partido y enluta al Paraguay. La Junta de Gobierno rinde su más emocionado homenaje al querido y respetado jefe de partido. Condena severamente el repudiable hecho y responsabiliza de él al Poder Ejecutivo y al movimiento político que lo sustenta. Presidente, Cuba es el único responsable de esto. El oviedismo, y el oviedismo, Cuba es un títere de Oviedo, evidentemente tiene que irse a su casa, ni un minuto más tiene que quedar. Lo mínimo que debería hacer Cuba es renunciar, y nosotros vamos a apoyar con toda nuestra fuerza el juicio político para que se restablezca la institucionalidad en nuestro país. No puede ser que esta gente que está matando impunemente siga en el gobierno de la República. Es lo que estaban prediciendo. Este es el oviedismo, amigos. Así va a terminar este país. Este es el principio de un riego de sangre.
porque el pueblo paraguayo no va a dejar esto de balde. Es el principio del riego de sangre. Y el hijo de puta, único culpable del enano de mierda ese. Hace 10 años que juega al país. Y el cobarde de Cuba que nos anima a apresarlo. Es un cobarde este presidente. Tendría que renunciar. Esto es una vergüenza. Es una calamidad. Y así va a terminar este país. Va a terminar todos muertos, pero con dignidad, carajo. Han matado al último caudillo civil de la República. Podrán seguir matándonos estos hijos de puta, pero no nos van a alinear. Es la oportunidad en que la ciudadanía, que los ciudadanos paraguayos le digamos no al crimen, no al terrorismo, no al hijo de putismo de Cuba, de Oviedo, de Sucolillo, de Papalardo y de todos sus cómplices y encubridores. Lógicamente acá yo pienso que el presidente tiene que renunciar. Evidentemente este país va a ser incontrolable bajo su presidencia, o sea que lo que más conviene a este país es que el presidente renuncie, deje la presidencia en manos del presidente del Congreso Nacional. El oviedismo significa muerte, ¿eh? Y eso es lo que se ha dado en el día de hoy. Eso lamentablemente, este país no se merece a la gente que está al frente. Mientras Oviedo de Cuba siga al frente, creo que vamos a ir de mal en peor, ¿eh? Evidentemente, ya peor que esto no sé cómo va a ser, pero sinceramente, ¿eh? El responsable de esto es el ingeniero Raúl Cubas Blau, Lino César Oviedo, quienes han organizado este complot, y vamos a dar la vida, si hace falta, para tratar de comprobar esto, y que esto no quede impune. Le dijimos al doctor Aragán, ayer hasta las 9 de la noche estuve en su casa, le dijimos, doctor, hay un complot, y decían, esta gente son cobardes, no se van a animar, y bueno, ahí está la consecuencia, gracias. ¿Esto es de plan violento o teníamos lo que dijo otra vez el presidente de Cuba, que cerró la frontera, que va a investigar? Pero un disparate, un payaso. Este es un títere homosexual. Me dice el presidente segundo de la Cámara, doy lectura al comunicado de la mesa directiva y líderes de bancada de ambas cámaras del Congreso Nacional. 1. Condena el vil y cobarde atentado que costara la vida al vicepresidente de la República, doctor Luis María Argaña, y de los integrantes de su servicio de seguridad. 2. Insta a la ciudadanía a la movilización pacífica con el propósito de asegurar el triunfo de la causa democrática sobre los embates de este régimen autoritario y criminal que ha desatado una espiral de violencia que empezó a cobrar sus primeras víctimas. 3. Responsabiliza de este crimen político al presidente Raúl Cubas en complicidad con el golpista prófugo Lino Oviedo. Como presidente de todos los paraguayos, expreso con dolor y consternación el sentimiento de todo el país por la muerte del vicepresidente de la República, doctor Luis María Argaña. He ordenado la más completa e intensa investigación de la policía y de los servicios de seguridad para el más pronto esclarecimiento en el marco de la ley de las circunstancias y responsabilidades en el asesinato de tan alta autoridad del Paraguay. En ese sentido, ordené el cierre de nuestras fronteras y el estricto control del movimiento interno del país. Poco antes del mediodía, un grupo de jóvenes llega hasta las plazas frente al Congreso y empieza una manifestación. Era un grupo de jóvenes conformados por representantes de las juventudes de varios partidos políticos que ya se habían juntado anteriormente y se llamaban Jóvenes por la Democracia. En ese momento estaban liderados por Adrián Castillo, que era el presidente de la Juventud Colorada. La masa fue agrandándose, cada vez más gente iba sumándose a esta manifestación, entonces ya para la opinión pública el grupo se llamaba Jóvenes por la Democracia. Eso ocurría ese mismo día, cuando caía la tarde, frente al Congreso. ¡Narcotraficantes!
asesino! ¡Cuba asesino! ¡Tierra! Se vaya por un juicio político, porque confiamos en las instituciones. Hoy ya no queremos juicio político, hoy lo vamos a echar a matar. ¡Cuba asesino! ¡Cuba asesino! ¡Asesino! ¡Cuba asesino! ¡Cuba asesino! ¡Cuba asesino! ¡Cuba asesino! ¡Cuba asesino! ¡Asesino! Jóvenes por la democracia, organizaciones sociales, organizaciones campesinas, toda la gente y la ciudadanía comprometida con los pueblos democráticos, que no queremos violaciones a la Constitución, que no queremos asesinatos criminales de líderes políticos. Yo soy Conrado Varela, Lino César Oviedo, quiero que me mires bien. Los Yucatán. No va a quedar firme esto, va a quedar de vale. Y Cuba va a renunciar. No va a quedar de vale. Han matado al general Oscar Rodríguez, nadie ha dicho nada. Ahora han matado al vicepresidente de la República y a nuestro líder de reconciliación colorada. Y vamos a quedar con los brazos cruzados. ¡Cas! ¡Revolución, señores! Yo estoy pidiendo revolución y pongo mi pecho como joven. No va a quedar más así. No va a quedar, señoras y señores. Muchas gracias. ¡Asesino! ¡Cuba asesino! ¡Cuba asesino! ¡Cuba asesino! ¡Tierra! Enano de mierda mal construido. Mirá, dos cargadores de acá. Uno lleno para vos de enano cobarde. Cobarde este enano de mierda. Un cargador lleno para vos, enano de mierda cobarde. Y tres proyectiles para mí. Ayú, Anila Yapocán de cobarde. Ya el tipo de gobierno no está. Ya el tipo de gobierno no está porque ya le dice Yajata. Ya el tipo de gobierno. Válame. ¡Asesino! ¡Cuba asesino! ¡Cuba asesino! Hay mucha gente que en este momento, a través del hashtag AM o a través del hashtag Marzo Paraguayo, Mina, dice que no sabía que esto había sucedido o desconocía al menos la magnitud de lo que había sucedido en aquel Marzo Paraguayo. Y hablábamos fuera de micrófono. ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a la poca memoria nomás? ¿Se debe a que estaba muy crispado el ambiente político, que eso no se llevó después a los libros? ¿O a qué se debe esta situación de desconocimiento de mucha gente? Bueno, pasa con muchos hechos históricos en el Paraguay. Creo que somos un pueblo, digamos, que no tiene mucha memoria, y creo que eso viene de la dictadura misma de Stroessner. Digo que no tenemos, digamos, el hábito de conmemorar o de festejar o de reivindicar los hechos. Lo mismo el tema de la muerte de los periodistas. Dura una semana, un mes, 2, 3 meses, y después todos nos olvidamos. Pero en este caso, lo del Marzo Paraguayo, digamos, ocurre una particularidad muy singular. ¿A qué me refiero? Luego del Marzo Paraguayo, que fue una gesta realmente cívica importante, por primera vez la gente en la calle derroca a un gobierno, porque acá no hubo, digamos, un golpe militar, digo, como hubo en la historia de nuestro país varios golpes militares, digamos. Pero acá no, acá fue el pueblo quien derrocó a un gobierno, lo hizo renunciar a Cuba, ¿verdad? Una gesta cívica para mí la más importante en la historia del Paraguay. Pero ¿qué pasa? Luego, digamos, lastimosamente se prostituyó el Marzo Paraguayo, ¿verdad? En varios sentidos de la palabra. Algunos dirigentes que se corrompieron desde el gobierno, gente joven inclusive. Un gobierno que lastimosamente no estuvo a la altura de los acontecimientos, en el sentido no solamente de obviamente que sí, garantizó la libertad absoluta para todos, pero la democracia hasta hoy tiene una asignatura pendiente, no solamente producto del Marzo Paraguayo, hasta hoy. ¿Y cuál es la deuda de la justicia en particular con el Marzo Paraguayo? La impunidad, absoluta impunidad. Imagínate vos que murieron, aparte de los jóvenes en la plaza, murió el doctor Argaña, murió el chofer del doctor Argaña, ¿verdad?
y creo que en este momento queda un solo preso. Una sola persona no pudo haber matado a tanta gente, ¿verdad? Obviamente sabemos perfectamente lo que sucedió, que había mucha gente detrás, que se polarizó, que se llevó a un grado extremo, digamos la polarización que se llegó a este grado de violencia matando a la gente. Entonces, la impunidad hace... Me acuerdo que a mí justamente Oviedo me había querellado, sí, ahora hace poco, digamos, antes de morir. Después los hijos levantaron finalmente esta querella, porque yo había hecho un paralelo, digamos, entre la violencia que hoy ejerce el EPP desde la izquierda y la violencia que ejercía Oviedo desde la derecha, ¿verdad? Entonces yo decía, o sea, yo soy una persona coherente. Yo no estoy de acuerdo con ustedes, le decía a Villalba, a Carmen Villalba, ¿verdad? No creo. Ahora, también es cierto que cuando la izquierda mata, como matan ustedes, efectivamente, duras penas, ¿verdad? Que es lo que corresponde. Pero cuando la derecha mata, que fue el grupo de Oviedo, digamos, y sus adeptos, impunidad. Entonces, ¿Vos te reafirmás, Mina, en que Oviedo fue el autor intelectual de la muerte de Luis María Argaña? Sí, y yo te recomiendo, o sea, les recomiendo, que si querés de verdad tener una cronología, aparte de esta que está muy bien hecha, llama a la Patricia López Moreira, la abogada, porque realmente es una mujer que está tan compenetrada con la causa. Después con el tiempo vos mismo también te olvidás de un montón de cosas, pero digamos, no solamente que si uno analiza el contexto en que se dio esto, es una obviedad que fueron ellos, pero hay un montón de elementos, digamos, documentados que tiene ella, que yo hice un programa una vez y realmente es irreversible. No sé cómo te digo, le decía inclusive a los periodistas, vengan y demuéstrenme que no fueron ustedes. ¿Y quiénes fueron entonces? ¿Quiénes fueron entonces? Porque alguien lo mató, o sea, ¿quiénes fueron? O sea, si no fue Oviedo, digamos, ¿verdad? Que obviamente ahí está todo el contexto y la explicación y todas las pruebas, los celulares, el cruce de llamadas, etcétera, etcétera. Pero, y o si no, ¿quién? A ver, ¿por qué ellos nunca dijeron, bueno, no fue Oviedo, ¿quién fue? Tiburcio López lo mató, qué sé yo, Anacleto González, ¿verdad? No, o sea, no se animaban ellos a decir que murió en la casa de su amante, Taku Ari más o menos, ¿verdad? No, pues, o sea, después y que entonces murió en la casa de su amante y entonces los hijos se dieron cuenta a las 11 según. Se mandaron a matar. Claro, a las 11 murió. Entonces, no sé, porque el complot existió en el sentido de que ahí hubo un cruce, le mataron al chofer. Entonces quiere decir que los hijos y Choplaná y Juan Carlos de la Verna, no sé, llamaron a sicario, che, necesitamos armar rápido, será un quilombo. Un quilombo, ¿verdad? Entonces llevaron al muerto así, ¿verdad? Le tiraron el coso, después el muerto estaba, no sé qué le hicieron para que el muerto no esté rígido a las 9 de la mañana, digamos, tenía que ser un muerto totalmente rígido. O sea, digo, no tiene pies ni cabeza. Ahora, lo que yo te decía fuera del aire, Santiago, y digo, que lastimosamente se prostituyó en varios sentidos el marzo paraguayo. Pero otro elemento fue por qué, digamos, la gente no recuerda, por qué la gente no conmemora como una gesta cívica que gracias a eso vos y yo hoy tenemos libertad, etcétera, etcétera. Porque realmente a veces hizo una excelente campaña, o sea, excelente de perversa, ¿verdad? Que hizo que distorsionó todo lo que sucedió, pero tan sistemáticamente, tan perseverantemente durante 10, 12, 14 años, ¿verdad? Y la contraparte no existía, digamos, sí, excepto algunos que seguíamos recordando cada año, etcétera, pero nunca una campaña tan bien hecha como la que hizo el diario ABC. ¿Cuándo Sucolillo se separa de esa campaña y hasta se separa del oviedismo? ¿Por qué lo hace? Y claro, cuando yo no sé los motivos reales, digamos, el trasfondo, porque no soy ni íntima de él ni nada por el estilo, pero sí, después rompe él con Oviedo. Yo no sé quién le traicionó a quién, porque acordate que también la vida de Oviedo y muchos dirigentes que lo acompañaban es una vida de amores y odios y de traiciones, porque casi no quedó nadie después finalmente, ¿verdad? Y los que querían, él les traicionó, o después ellos le traicionaron a Oviedo. Y también pasó con el marzo paraguayo, también hay traidores en la otra fila. O sea, por eso te digo que se prostituyó todo, porque gente que estuvo en el marzo paraguayo defendiendo la libertad con la convicción de que
Efectivamente, porque vos le veías ahí desde, no sé, Filisola, Rafael, Carlos, todos hablaban de Wagner, Cubas asesino, Lino asesino, ¿verdad? O sea, el pueblo, todo el mundo estaba ahí. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo, cuando se necesitan políticamente, ¿verdad? Desde Nicanor para abajo, ¿verdad? Digo para abajo porque fue el presidente, cometieron traiciones al marzo paraguayo, ¿verdad? Nicanor fue corresponsable de la liberación y la impunidad en relación a Oviedo. Él, para, claro, perjudicarle a la alianza, lo liberó porque pensó que ahí dividida la alianza ganaba el partido. Le salió el tiro por la culata. Los muertos se vengaron, digamos, ¿verdad? Y después también todo, o sea, qué sé yo, Rafael Filisola abrazado a la señora de Oviedo y haciendo alianza con los oviedistas, cuando él, al igual que yo, decían que eran unos asesinos y que nunca, jamás iba a perdonar la muerte de los jóvenes. Mira, hay nombres claves que tenía por lo menos en defensa el oviedismo. ¿Qué pasó con esa gente? Y te quiero ir citando rápidamente. Sucolillo, ¿qué era lo que conseguía estando a favor de Lino César Oviedo? ¿Qué le daba Oviedo a Sucolillo? La vez pasada estuvimos aquí con Menchi y con Augusto Barreto, y ellos decían que Lino Oviedo no era un narcotraficante, que Lino Oviedo en realidad era protector de narcotraficantes como lo era Rodríguez, y eso le daba desde el poder a los narcos. Pero ¿qué le daba a un Sucolillo, por ejemplo, Lino César Oviedo? No sé, habría que preguntarle a Sucolillo, sinceramente. O sea, yo pienso que tal vez o tenían negocios en común que los desconozco, entonces no puedo acusar, o simplemente Sucolillo apostaba, porque a él le gusta este sistema, digamos, o sea, una persona autoritaria, más rígida, y bueno, y me imagino que habrá pensado que le traería, digamos, prosperidad, qué sé yo, al Paraguay, digo. O sea, yo quiero creer que la gente, aparte de sus negocios, tiene afinidad política, ¿verdad? O convicción, no sé, pero afinidad política como mínimo, ¿verdad? Así que no sé, porque yo me imagino que aparte de tener negocios en común, simpatizaba con sus ideas políticas. Raúl Melamed. Y Raúl Melamed es un chico que de verdad, no sé qué le pasó. O sea, yo le conozco a sus padres, porque su madre era muy amiga de mi mamá, una señora, pero educadísima, una lady realmente, una señora maravillosa. Y no sé por qué le salió tan mal un hijo así, sinceramente. O sea, porque digo, uno puede tener diferentes ideas políticas, no por sus ideas políticas, ¿verdad? Que no las comparto, obviamente. Pero digo, todo lo que hizo Melamed en la época de Oviedo, y le salió tiro por la culata, porque Oviedo ni pelota que le dio, digamos. O sea, Ahora, en contrapartida, en algún momento dijiste vos también, como él lo decía en radio, que lo maten a Melamed, que maten a los oviedistas. ¿Fueron tus términos también, digamos, en el nerviosismo inicial de aquel momento o no? Mira, que te lo dijo la vez pasada cuando te llamó a la radio. De verdad, no me acuerdo que lo maten a Melamed, la verdad que no me acuerdo, tal vez lo haya dicho, ¿verdad? Pero sí me acuerdo, por ejemplo, que dije, hay que colgarle una plaza pública a este hijo de puta, ¿verdad? O sea, a Oviedo y a Cubas, digamos, ¿verdad? Sí, fue un momento de mucha furia, pero solamente, a diferencia, es que este momento de furia, de indignación, de dolor y de mucho miedo, se daba, era un acto diré, hasta de valentía decir todo eso de esa gente en ese contexto, porque ellos tenían el poder, ¿verdad? Y lo decía gente que tenía el poder. O sea, lo tuyo era rabia, lo del resto era campaña y convicción. Exacto. De que no, campaña y digamos y con toda la protección, porque ellos eran poder, entonces es muy fácil así decir gorda de mierda, pero si yo soy la presidenta, si yo soy la militar, vamos a ver si me dicen gorda de mierda, algunos por lo menos, ¿verdad? A ver si tienen la valentía de decirle, como yo se lo he dicho a Astrones, se lo he dicho a Oviedo, y cuando también se me falta el respeto hoy desde el poder, también lo digo. O sea, yo me he enfrentado a gente poderosa siempre, no a pliquis, ¿verdad? Que obviamente así es fácil hacerse la macha o el macho, ¿verdad? No, entonces digo, yo sinceramente no sé qué pudo haberle pasado, te digo, a un chico que fue criado, digamos, con otros parámetros, ¿verdad? Yo siempre digo, yo podré tener errores, defectos, que los tengo muchísimos seguramente, pero hay algo que para mí, ¿verdad? He cambiado de posiciones políticas muchas veces, ¿verdad? He rectificado posiciones políticas en mi vida, ¿verdad? Pero hay una sola cosa que para mí, digamos, lo tomo como filosofía y como principio. El respetar la vida, el derecho a la vida. Yo creo que nadie tiene derecho a sacarle la vida a nadie, ¿verdad?
y la lucha por la libertad. O sea, son dos valores que para mí son muy importantes, ¿verdad? Y que los ciudadanos, evidentemente paraguayos, para los paraguayos también. Porque imagínate, con nuestra corta democracia, no tenemos un ejercicio democrático como tienen otros pueblos, inclusive la Argentina. Sin embargo, ni bien se puso en riesgo la libertad y la vida, porque mataron a un vicepresidente, ¿verdad? Y había posibilidades de un retroceso, que un militar nuevamente tome el poder, y de las características de Oviedo, el pueblo salió a la calle, ¿verdad? Eso quiere decir que la gente sí tiene conciencia, ¿verdad?, de lo que es la vida, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. O sea, o si no hubieran estado ahí a pecho gentil, con piedras, le tiraban balazos, se iban a hacerte atender y volvían a la plaza. Vos te rajás, digamos, si ya comiste un balazo. Mira, ¿qué te generó que haya muerto Oviedo sin haber quizá pagado, ya que vos hablas de un responsable en la muerte de Luis María Argañez, sin que haya pagado esa muerte? Yo lamento no sobre Oviedo, o sea, lamento la impunidad en cualquier campo. Y más cuando se trata de la vida y de la libertad. Yo lamento, porque hace que efectivamente después otros también puedan hacer lo mismo. Total, ¿qué importa? Matamos, nos quedamos con el poder o lo sostenemos, y ¿qué? Pasarán 3 o 4 años y todo se acabó. O sea, un muy mal ejemplo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasó cuando se murió? Yo dije, bueno, realmente yo creo en la justicia divina, ¿verdad? Absolutamente. Y pienso que si bien la justicia de los hombres no llegó, le llegó la peor de las justicias, digamos, ¿verdad? Porque la verdad que la vida es lo más sagrado que tenemos, ¿verdad? O sea que me imagino que él, al igual que todos nosotros, nadie se quiere morir. O sea, bueno, no sé si nadie, hay algunas personas que están mal solamente emotivamente y que querrán, o se han llevado a la muerte o al suicidio, pero yo no creo que Oviedo haya querido morirse. Así es que bueno, la justicia divina por lo visto actuó, porque la justicia de los hombres no actuó con él. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando con Mina en esta edición de Marzo Paraguayo de AM. También a la vuelta de la pausa vamos a estar con Walter Bauer, quien en la segunda parte de esta edición de AM va a estar con nosotros en la mesa conversando sobre lo que fue aquel marzo de 1999. 10 de la noche con 2 minutos, 21 grados la temperatura. Estamos en vivo a través de Canal 13. Esto es AM. Momento de agradecer a Cervepar. Cervepar tiene una gama de productos que se adaptan a tu bolsillo. Tiene la Orofino, tiene la Pilsen I, tiene la Brahma, tiene la Bramita, tiene la Baviera, tiene la Estela, tiene la Skol. Cantidad de productos que, dependiendo cómo venga el mes, puedes finalmente elegir. Pero el mejor mensaje que tiene Cervepar para vos, además de adaptarse a tu bolsillo con sus productos, es que no manejes en el caso que hayas tomado bebida alcohólica. Deja tu vehículo en tu casa, sale a disfrutar con tus amigos, llama a un taxi, 311-080-550-116, los números del Taxi Radio. Movilízate, como ayer, por ejemplo, lo hicieron en el centro de Asunción con esa fiesta que se armó, y recorriendo, a veces caminando, volviendo a la casa en taxi. Así que toma la mejor decisión, cuida tu vida, cuida la vida de los demás. Es el mensaje que Cervepar tiene para cada uno de ustedes. Gracias, Cervepar, por estar con nosotros en AM Televisión y también de 2 a 4 de lunes a viernes en AM Radio. Mina, ¿qué pasó después del Marzo Paraguayo, digamos, en términos políticos? ¿A quién le sirvió lo que pasó en el Marzo Paraguayo en términos políticos? ¿Qué pasó con el oviedismo después del Marzo Paraguayo? ¿Se fortaleció, no se fortaleció? No, o sea, el oviedismo se debilitó muchísimo después del Marzo Paraguayo, a pesar que luego, digamos, tomaron otra vez un reimpulso, justamente por la impunidad y por la inconducta de muchos políticos, esencialmente. Por eso es que el Marzo Paraguayo, como te digo, tiene una imagen absolutamente distorsionada. Primero, quería decirle a la gente y a vos, Santi, que creo que tenemos que aprender de nuestra historia. Si no aprendemos de los errores, efectivamente, todo fue en vano. Es importante que no exista tanta intolerancia en nuestro país. Si vos pensás diferente a mí, o hay todavía un oviedista, yo por ejemplo hablo con los oviedistas, le invito a mis programas, etcétera. O sea, no tenemos que ser intolerantes. La intolerancia y la violencia en política es una bomba de tiempo. O sea, no podemos ser intolerantes y violentos en la política. O sea, eso yo creo que debe ser una norma que todos los paraguayos debemos imponernos y no dejar que nadie se salga de esa norma, ¿verdad? Nada de violencia y basta de intolerancia, ¿verdad? La violencia política, hoy tenemos el EPP, antes fue Oviedo, que ahora después no sé quién puede hacer, ¿verdad? Y
la impunidad. O sea, sí, lo que pasó después del marzo paraguayo es que hubo impunidad, o sea, no todos los asesinos están presos. En segundo lugar, hubo inconductas políticas, porque yo no te puedo decir a vos, asesino, y responsabilizar después, sí, vamos a hacer una alianza para la vicepresidencia, vamos a hacer una alianza para... Finalmente, la gente dice, hay que ser un poco este es un chanta, no, o no sos un asesino, y yo mentí que sos un asesino, por eso te planteo hacer alianza política. Entonces, obviamente, la gente dice, bueno, a ver, era un asesino, porque finalmente al asesino le propusieron ser presidente, al asesino le propusieron... ¿Entendés lo que te digo? O sea, por eso, más la campaña sistemática. Entonces, pero lo que yo sí le digo a la gente, lean la historia, repásenla, y hoy nosotros le debemos esta libertad a esos jóvenes que se fueron a poner el pecho, a pecho gentil, se fueron a defender el derecho a la vida cuando lo mataron a un vicepresidente, ¿verdad? Y la libertad de todos nosotros que gozamos. Entonces, no por las inconductas, no porque después hayan venido malos gobiernos, tenemos que desmeritar esa gesta cívica que el pueblo paraguayo salió a defender nuestra democracia. Entonces, separemos la paja del trigo y no seamos intolerantes. Quiero aclarar, ya que Mina hablaba de referentes del oviedismo, que hemos invitado incluso a familiares de Lino César Oviedo, hemos llamado a la esposa de Lino César Oviedo para que venga al programa, no quiso venir, le hemos ofrecido llevar un móvil en vivo, tampoco lo han aceptado, no quisieron hablar. Incluso otros protagonistas políticos del marzo paraguayo, como Enrique González Quintana, por ejemplo, y decía él que tuvo un pequeño accidente, que no podía finalmente atender al equipo de AM, pero aclaro esto, hemos invitado desde el programa, como acostumbramos a hacer, a referentes del oviedismo y no han aceptado venir, aquellos que quedaron hoy como referentes, porque ya definitivamente son muy pocos. No quiero desaprovechar la oportunidad que estás acá, Mina, para preguntarte sobre eso que tanto se comentó en post-programa tuyo con relación a tu relación con Horacio Cartes. ¿Qué fue lo que pasó? Aclarar tu relación, porque ya me han encajado cada relación. A pesar de que yo soy gorda, vieja, ¿verdad? Y me encajan relaciones, digamos, increíbles. No, a ver, con Juan Carlos Alavena, estoy harta de aclarar, nunca... ¿Sabes qué tengo ganas de decir? ¿Sabes que nunca me cogió? No sé cómo te explico, porque de verdad, estoy harta, ¿verdad? Es que no sé nunca, ni cuando... La pendeja, ni ahora, ni nunca. De que Juan Carlos, he tenido muchos hombres en mi vida, no me declaro tampoco virgen ni nada por el estilo, pero con este tipo nunca tuve nada que ver. Por favor, que tampoco aquello que aclara siempre, tampoco te ayudó para la radio, para comprar el medio. Una sola vez en la vida me prestó plata y se lo devolví absolutamente todo. Creo que eran $10.000 y en otra ocasión creo que eran 100 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero se lo devolví, o sea, con recibo y todo. Porque viste que eran los amigos cuando vos de repente le pedís prestado, necesitaba urgente porque era por una cuestión de salud y si hacía un trámite en el banco y todo esto obviamente dura más, pero por suerte ni siquiera lo tuvimos que usar. Le pude devolver por ejemplo los $10.000, los otros 100 sí tuve que usar y le fui devolviendo, pero digo, pero no tendría ningún problema aparte que me ayude. Yo siempre le digo, puta, podría haberme ayudado, carajo, porque encima que digamos me achacan, digamos que esta radio es de Calais, que no sé qué. Por lo menos podría dar una ayudita, porque mucha gente me ha ayudado, Santi, o sea, de verdad mucha gente me ayudó. ¿Y otra gente sí ligada a la política que te pudo haber ayudado en términos económicos? Sí, por ejemplo, siempre agradezco a Miguel Carrizosa, por ejemplo, de Patria Querida, ¿verdad? Él estaba en 10 y me dio, por ejemplo, cuando recién empezamos, que la radio salía que a 300 metros de la redonda, un desastre era la pobrecita la radio, ¿verdad? Y él me dio 2 móviles, 0 kilómetros de 10 para pagar en el futuro con publicidad, o sea, digo, son gestos que yo no me puedo olvidar, ¿verdad? No sé, Luis Campos me regaló 3 escritorios que él ya no usaba. ¿Cómo manejas esa cercanía que tenés con el poder? Porque tenés una cercanía importante con el poder. ¿Cómo manejas esa cercanía cuando haces periodismo? Mira, y manejo sinceramente. O sea, por ejemplo, yo puedo ser amiga tuya, ¿verdad? Y si haces algo que no me gusta, o sea, te lo voy a decir. Y yo no soy responsable de lo que vos hagas. Vos podés ser amigo mío. Y bueno, y vos no sos responsable, digamos, de mi cercanía o lejanía del poder, si sea adelgazo o no adelgazo. Digamos, yo no sé por qué, digamos, uno tiene que decir, sos amigo o amiga de Juan Carlos Alavena o del presidente y sos responsable de todo lo que ellos hagan. Ni ellas son responsables de todo lo que yo hago. Pero esa amistad no te parece incompatible con tu trabajo periodístico. En absoluta, no ser que... Lo que pasa es que hay gente que por lo visto que cuando es amigo de alguien se enceguece. Yo no, o sea, yo he tenido grandes agarradas con Juan Carlos Alavena. Él estuvo, por ejemplo, a favor del juicio político de González Maqui, pero nos agarramos públicamente
Y yo hice campaña para que no haya juicio a González Macri, porque yo quiero que los presidentes terminen su mandato, a no ser que también me puse al juicio político a Lugo, ¿verdad? O sea, somos amigos, pero no somos siameses, ¿verdad? Con Juan Carlos Galaverna. Yo lo respeto y él me respeta. O sea, él lo piensa. O si él hubiese hecho todo lo que yo le decía, le hubiera ido mejor, te puedo asegurar. ¿Y a favor de Cartes sí hiciste campaña? Sí, claro. O sea, no campaña, no. O sea, tomé posición, digo. No es que hice campaña. De verdad, yo siempre trato periodísticamente de darle a todos el mismo lugar, digamos. Ahora, yo explicito, porque peor es la hipocresía. O sea, yo creo que la gente que me quiere, porque yo tengo gente así, o me odian o me quieren, así punto medio, luego me parece que no existe, ¿verdad? Porque la gente que me quiere es porque valora, no porque esté de acuerdo con todo lo que yo haga y diga, sino que valora mi sinceridad. O sea, yo detesto la hipocresía. O sea, el que escucha o el que ve a Mina sabe a quién está escuchando o a quién está viendo. Claro, y si ya me gusta, y si me gusta, claro, por eso yo hablo de tolerancia. O sea, yo no quiero que todo el mundo simpatice con el tipo que yo simpatizo en política. Y cuando dejo de simpatizar, que también que todo el mundo le deja a ese tipo. No, o sea, yo soy libre y he luchado por mi libertad. O sea que nadie a mí me va a decir qué yo voy a pensar, cuándo, cómo y con quién, ¿verdad? ¿Y no te parece que esa confianza que ganó con vos Horacio Cartes fue lo que le permitió a él la vez pasada hasta recriminarte vía telefónica? No, absolutamente. ¿Y qué fue entonces? No sé, habría que preguntarle a él, porque yo te voy a decir una cosa, mi padre y mi madre, más confianza que entre ellos, imposible, ¿verdad? Porque por eso tuvieron 5 hijos, o sea, bastante confianza había para poder tener 5 hijos. Mi padre jamás le levantó la voz a mi madre. Te digo por qué. Porque mi papá siempre decía, nunca permitas que te falten el respeto. El día que vos faltas el respeto o te faltan el respeto a vos, fuiste, ¿verdad? En la pareja, en la política, en el trabajo, en todos lados. Así sea el presidente de la República o el último ordenanza, ¿verdad? Yo le respeto y quiero también que se me respete, ¿verdad? Entonces simplemente pasó eso. No sé qué le pasó a él. Primero que estuvo absolutamente equivocado en sus consideraciones, no solamente en el contenido, sino que en la forma. Entonces, estuvo equivocado en síntesis en los dos aspectos. Ahora, ¿no crees que haya sido la confianza que él tiene con vos, el hecho de que te haya llamado y te haya dicho lo que te dijo? No, porque yo puedo tener mucha confianza contigo y te digo, Santi, ¿qué es lo que hiciste? Santi, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Vos, no, escuchame, me va a decir, che, nena, ¿Y qué le dijiste a Cartes en ese momento o no te permitió hablar? Sí, le dije, ¿sabes qué? Escúchame, pues estás absolutamente equivocado. Digo, ¿yo qué culpa tengo yo que Marito venga? Tu candidato podía venir con quien quiera también, ¿verdad? Entonces después me dice, bueno, si vos querés pelear, yo me voy a bajar a la arena o a la cancha, no me acuerdo qué me dijo, ¿verdad? Y vamos a pelear, yo también sé pelear, ¿verdad? Entonces agarré y no me acuerdo qué le dije ahí, me dice, porque yo sé que vos respondés o estás, creo que me dijo estás, porque yo sé que vos estás con Juan Carlos Galaverna y con Julio Mendoza. Al pobre Julio Mendoza no sé la parte que tiene que ver en la interna. Fue mi pareja, ¿cierto? Hasta hace un mes aproximadamente, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ver con Marito? No sé, porque él sí que no está en ninguna de esta interna. Y Juan Carlos Galaverna sí está, evidentemente, con uno de los candidatos, concretamente con Marito, ¿verdad? Ahora, vos sabés, porque el propio Galaverna decía cuando hablaba en oposición en su momento a Horacio Cartes, que él es un tipo temperamental, que es una persona, ¿vos crees que es una persona autoritaria también? Sí, creo que es autoritaria también. Pero te digo, yo también, por ejemplo, tengo rasgos autoritarios, pero no es que lo digo, es un autoritario. Solamente que él, ejerciendo el poder, es más peligroso de que yo sea autoritaria. Ahora, desde el gobierno, cuando hoy Cartes tan libremente dice, Brubizaroga es la casa de los colorados, cuando dice, hoy en campaña utiliza medios públicos innecesariamente, ¿crees que ya son rasgos autoritarios de un presidente de la República? No sé si autoritarios, pero absolutamente incorrectos. Eso sí, absolutamente incorrecto. Es la primera vez, digamos, que se tiene una grabación donde un presidente, porque todos probablemente hayan usado, y sabemos que no es el primero, ni lastimosamente será el último, se han utilizado bienes del Estado en campañas, ¿verdad? De todos los colores, ¿verdad? Pero la primera vez realmente que se tiene una grabación donde un presidente dice que va a usar, digamos. Eso es la primera vez en la historia. Me parece incorrecto cómo se está comportando el presidente. Creo que efectivamente ha de estar muy tensionado por la situación que se abrió dentro del Partido Colorado, porque está en juego en parte también su gobernabilidad. Entonces, entiendo que esté nervioso, pero digo, yo no soy responsable de los errores de ellos. Entonces, yo no voy a permitir, digamos, que nadie me falte el respeto gritándome
ni diciendo cosas absolutamente falsas e injustas, porque ¿Crees que te puede nunca pasar? en mi vida estuve, digamos, tan ecuánime. Yo pues normalmente, no, esa es mi característica, ¿cierto? ¿Verdad? Pero de verdad, o sea, lo traté como un dulce de leche a su candidato. Al revés, los otros lo que tendrían que haber estado enojados conmigo. ¿Crees que te puede pasar factura a Cartes por esto? Y mira, todo el mundo me dice, Mina, cuídate. Porque Cartes es así. No sé, yo a él le conozco, pero no tanto como para saber cómo es, digamos. Él fue, digamos, yo no puedo decir, es mi amigo. Yo sé todas sus características, nos habremos visto socialmente varias veces. Hay diferentes tipos de amigos que uno tiene, no sé cómo te explicar con algunos, que sí les conoces y los frecuentas mucho, y él es un amigo que yo no puedo saber exactamente cómo es. Todo el mundo me dice, y sabemos que efectivamente es una persona muy decidida, muy audaz, muy osada, ¿verdad? Con muchísimo poder, porque tiene poder económico y político en este momento. Obviamente yo, en ese sentido, claro, soy... ser líder y ser autoritario no son las mismas. Claro, yo soy una pigmea a su lado en términos de poder categórico, no sé, yo no tengo ni el 0,0000001% de lo que él Pero tiene. si te consideras una persona con poder. Yo lo que me creo una persona con convicciones, y la convicción es el mayor poder que puede tener un ser humano. Mina, gracias por venir. Gracias. Te agradezco, Gracias. muy amable. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Walter Bauer, en su momento ministro del Interior, en su momento diputado, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y una persona que ha tenido también un protagonismo importante durante el marzo paraguayo. Ahí está él y ya va a estar con nosotros en la mesa de AM en la segunda parte del programa.